Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelve a abrir el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Así es, chicos hermosos. Nuestro corazón quiere responderle al Señor Jesús. Y cada día que se acerca el tiempo en que Él regrese, más todo nuestro ser quiere decirle al Señor: ven Jesús, ven pronto por todos nosotros. Y bueno, pues vamos a estudiar la segunda parte de la historia de Jacob. Estamos viendo al patriarca Jacob y esta es la segunda parte donde vamos a ver también a Lea y a Raquel. Este es el video número 104, diagonal 10. En el video pasado nos quedamos que salió Jacob de su casa y familia por haber hecho enojar tremendamente a su hermano Esaú, robándole la primogenitura. Pero Dios en el camino a casa de su tío Labán se le apareció en sueños y Dios se presenta personal y formalmente delante de él y le reitera que su descendencia sería tan grande como el polvo de la tierra y le da una promesa que estaría con él, lo cuidaría por donde quiera que fuera y que lo volvería a traer a esta tierra que hoy había abandonado, porque no lo dejaría hasta que haya hecho Dios todo lo que le había dicho. Esto está en Génesis capítulo 28, versículo 15. Y nos dimos cuenta que cuando le entregamos la vida a Jesucristo, el Señor también a nosotros nos da la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el final de nuestros días en esta tierra. Desde que le entregamos la vida a Dios, ya no estamos solos. Él está con nosotros, viviendo todos los procesos por los que tenemos que pasar para desarrollar nuestro carácter, para que alguien que nunca ha escuchado por qué nacemos en esta tierra, esta revelación bíblica le puede servir. Nacemos en esta tierra para, número 1, conocer a Dios, creador de todo cuanto existe. Número 2, ser salvados por Jesucristo nuestro Redentor. Y número 3, para servir a Dios a través del poder de su Espíritu Santo, que nos es dado para poder vivir una vida que agrade a Dios y para que nos enseñe todas las cosas que debemos de saber y desarrollar así nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios, creador de todo el universo. Dios siempre cumple sus promesas y la Biblia nos enseña que muchas promesas que nos ha hecho, aun cuando
atravesamos por tormentas de la vida y cuando nos preguntamos si realmente está aquí el Señor con nosotros, Él está. Y aconteció que Jacob pone nombre a aquel lugar donde sueña a Dios y le llamó Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Y oró Jacob a Dios diciéndole, si fuese Dios conmigo y me cuida en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para ti. Si nos damos cuenta en esta primera oración que hizo Jacob a Dios, él está solo repitiendo las promesas que Dios ya le había dado. Dios ya le había dicho que no tuviera temor, que él lo acompañaría en su proceso. Y es interesante ver cómo Jacob corresponde a esa promesa orando en común unión a lo que Dios ya le había prometido. Y no solo eso, sino que además le hace la promesa a Jacob, le promete a Dios darle el diezmo, que es la 10ª parte de todo lo que Dios le dé. Esto nos enseña el corazón correcto de la ofrenda. Cuando ofrendamos correctamente a Dios, ofrendamos no creyendo que le damos a Dios de lo que nosotros tenemos, sino que solamente le estamos devolviendo a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, con esto aprendemos varias cosas, chicos. Dios le habla a Jacob y le dice que no se preocupe, que Él lo va a llevar y que lo va a cuidar y que lo va a traer de vuelta a casa con bien. Entonces luego Jacob ora y ora lo mismo que Dios le dijo. Esto nos da la enseñanza que cuando Dios nos da una palabra, nosotros debemos de seguir orando por esa palabra que Dios nos ha dado hasta que la veamos en el cumplimiento. Y esto es orar conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios ya ha prometido, conforme a su palabra. Eso es lo que se llama orar conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros aprendemos esto de Jacob. Ahora, cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, Dios también nos hace la promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. También con esto de las ofrendas, me recuerdo que una vez hace muchos años, una amiga me dijo, yo no entiendo eso lo del diezmo. ¿Cómo que tengo que dar obligatoriamente de todo lo que Dios me provea? Si Dios está allá en el cielo, amiga, y yo soy lo que se levanta todos los días a ir a trabajar y todavía quieren que les dé de lo que yo quiera, no de lo que yo quiera, sino el 10%. Eso no se me hace justo, me dijo. Entonces el Espíritu Santo intervino y me dijo, dile que no es un acto de obligación. Le dije, me dice el Señor que no es un acto de obligación que tú des el diezmo. La ofrenda no debe de ser un acto de obligación, sino un acto de amor para el sometimiento, más bien para el sostenimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Y decimos que es de lo que Dios nos ha prosperado, porque todo cuanto existe le pertenece a Dios. Hasta su vida de ella le pertenecía a Dios, pues ella no se hizo sola y ella misma, Dios no le dio la vida para que cada día se levantara y pudiera ir a trabajar. Si ella no tenía vida, no iba a poder hacer eso. Nuestra vida está llena de áreas, como ya lo hemos estudiado en otros videos, y estas áreas de nuestra vida, como son el área de la familia, el área de los padres, el área de los hijos, el área de cómo nos relacionamos en el matrimonio, también está el área del trabajo y también está el área del dinero. Y la forma es en que ganamos los recursos para vivir en esta tierra. Mas todas las áreas son igualmente importantes, pero también todas las áreas debemos de entregárselas a Dios, sin olvidar que tan solo nosotros somos administradores de nuestra vida y por eso hay que entregarle cuentas a Dios de todo. Ese día Jacob
entendió que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado y por amor Él le iba a dar el 10%. Entonces, sí, la Biblia pide que nosotros demos para el sostenimiento de la obra del Señor y el Señor pide el 10%. Sí es una orden, pero el Señor quiere que lo demos no de obligación, como me dijo aquel día el Espíritu Santo, sino de amor, las ofrendas que demos. Entonces las ofrendas para Dios son importantes porque son el más claro espejo de lo que realmente hay en nuestro corazón. Muchos dicen amar a Dios, pero son rebeldes y desobedientes en cuanto Dios les manda algo. Y la Biblia dice que Jesús un día le dijo, ¿por qué me llamas Señor? Señor, pero no haces lo que yo te digo. Y muchos hoy en día piensan que los diezmos son del antiguo pacto y que hoy ya no pueden dar lo y que hoy ya pueden dar lo que quieran, y esto no es así. Porque dice la Biblia que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Abrogar significa quitar. Otro verso de la Biblia también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es eterna, esta permanecerá para siempre. Entonces, Dios quiere que le obedezcamos en todos sus mandamientos y no porque si no lo hacemos, Él nos castigará. No, es porque al obedecerlo vivimos una vida más ligera y sin tantas cargas, sin retener lo que no nos pertenece. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a los seres humanos también lo que les pertenece a ellos. Dios nos llamará y nos dará bendiciones. La Biblia dice que Dios honra al que le honra a Él. Si ofrendamos por obligación, la ofrenda se echa a perder. Si esperamos dar ofrenda a Dios por miedo, también se echa a perder. Si ofrendamos para que Dios nos bendiga, esta forma también es errónea, pues ¿qué clase de corazón tan interesado tenemos? El amor que Dios busca es un amor limpio, como el amor inocente de un niño que ama sin ningún interés, que ama tan solo porque Él es su Padre. Dios es un dador alegre y sus hijos también lo somos. Hay que saber que su reino tiene leyes que conocer y que cumplir para vivir a la manera de Dios y no a la manera del mundo, y esto trae bendición. Las leyes de Dios son como las leyes que los científicos han descubierto a través del tiempo. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que es por la atracción gravitacional del centro de la Tierra. Esta ley evita que todo lo que camina sobre la Tierra salga disparado hacia el espacio. La ley de Newton descubrió que todo lo que sube tiene que bajar, lo que puede suceder como sucedió con una manzana, que al desprenderse del árbol inmediatamente tiene que caer. Asimismo pasa cuando damos algo a Dios, algo que nos lleva a una intención correcta del corazón recto delante de Dios, caerá a la tierra y recibiremos el fruto correspondiente a la intención con que la hayamos hecho. Por eso la ofrenda de Caín no fue bien vista por Dios, porque su ofrenda no estaba viva, era solo una ofrenda de la tierra, de frutos y plantas. Pero la ofrenda de Abel tenía la sangre fluyendo a través de la vida de ese animalito que Abel ofreció y consagró para Dios. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este es el caso de por qué Jesucristo nuestro Señor tenía que morir. Él era la ofrenda perfecta, con una vida perfecta que podía ser suficiente para borrar todos los pecados de la humanidad. Por eso se agradó Dios de la ofrenda de Abel más que la de Caín, porque le recordó a su amado Hijo que un día lavaría todos nuestros pecados con su muerte. Y una ofrenda hoy en día que nosotros hagamos para agradar a Dios también debe de llevar nuestra vida con la motivación correcta. Por ejemplo, el rey David también un día dijo en su proceso de santificación que él no le daría nada a Dios que no le costara. Cuando damos algo a Dios no es algo que demos de lo que vale, sino el cómo nos costó para darlo.
Dios ve en cada peso de ofrenda el tiempo y el esfuerzo de trabajo de la persona que le ofrenda. Incluso si un niño da una ofrenda, el niño no trabajó para ganar ese dinero de la ofrenda, pero sí dejó de gastarlo en algo que le habría gustado mucho para dárselo a Dios, y eso es lo que vale, el corazón con que lo da. Un corazón correcto con que hacemos las cosas y damos, eso es lo que busca Dios. La Biblia dice que Jacob salió de Betel y finalmente llegó a casa de Labán, su tío. Y antes de llegar, Jacob conoció a Raquel, su prima. Ella estaba cuidando las ovejas de su padre. Fue amor a primera vista. Cuando Raquel se enteró que Jacob era su pariente, corrió rápidamente a contarle a su padre que el joven había llegado. Y Labán recibió cálidamente en su hogar a Jacob después de que él le relató todo lo que había acontecido. Entonces Jacob quiso trabajar para que su tío le diera a Raquel como a su esposa. Y el tío, con mucho abuso, le puso como condición que trabajara 7 años sin paga, solo teniendo casa y comida. Esto está en Génesis capítulo 29, versículo del 16 al 18. Jacob no solo fue atraído por Raquel, sino que la amó muchísimo, por lo que se le hizo corto los 7 años que esperó, con el anhelo de al terminar podría casarse con ella. Al finalizar los 7 años, Jacob le recordó a su tío Labán la promesa de matrimonio, y así la boda se preparó según la costumbre de aquella época. En el pueblo antiguo se usaba que las fiestas de boda duraban más o menos una semana, conforme a las riquezas de las personas, pues los parientes comían y bebían junto con los festejados novios, y era costumbre que la novia festejara en un aposento apartado con las mujeres y el hombre con los hombres. En ese lugar estaban puros hombres en el festejo y no las mujeres. Pero cuando llegaba el momento de la noche de bodas que se consumara, las mujeres dejaban sola a la novia, y el atuendo de la novia consistía en velos, consistía en joyas, consistía en riquezas que el novio le haya dado. Y por eso Jacob no pudo darse cuenta que con quien había pasado su luna de miel no era Raquel, sino Lea, la hermana mayor de Raquel. Y tal vez Jacob también tomó algo de vino, pues en aquella época se usaba mucho también el que se emborrachaban los hombres. Por lo tanto, cuando al día siguiente él se levanta y ve a su lado a Lea, la hermana de Raquel. Entonces va enseguida con su tío Labán y le hace la observación de que lo ha engañado, que esta es su hija Lea, que está en lugar de Raquel, que era la mujer que Jacob había escogido y que se había enamorado. Cuando Jacob confrontó a su tío por tan tremenda maldad, el tío Labán se disculpa diciéndole que en su familia es tradición que se case primero la hija mayor antes que las demás hijas. Jacob se debió enojar mucho porque ese no había sido el acuerdo que tenían. Y también podemos imaginar el corazón de Raquel y de Lea, cómo podían estar. Raquel tal vez también muy enojada, y a la vez Lea complacida, porque pues Lea no nos enseña la Biblia que ella ha tenido novio. Pero Lea hoy se encontraba casada con el hombre que su hermana amaba. Labán contentó a Jacob diciéndole que cumpliera con la tradición familiar, que fuera el esposo de su hija Lea por una semana y que luego le daría la esposa también a Raquel la próxima semana, pero con la pequeña cláusula de su convenio de que tenía que trabajar otros 7 años por Raquel. Esto no era justo, era muy abusivo. Aquí vemos cómo los pecados se vuelven familiares. El tío era un engañador. Rebeca, su hermana, también supo engañar a su esposo para salirse con la suya de que Jacob fuera el que heredara la primogenitura. Y su nombre de Jacob también decía engañador, como la familia materna. Pero como Jacob amaba mucho a Raquel, aceptó esas trampas
y ese negocio, y después de cumplir como esposo por una semana de Lea, le fue entregada a Raquel también como esposa. A nuestro Señor no le gusta que las personas tengan varias esposas, pero en aquella época, a razón de poblar la tierra, les era permitido para tener familias más numerosas. Si una familia era de pocas personas, corría el riesgo de que otros clanes vinieran contra ellos y les robaran sus tierras y sus riquezas. Era común que mataran a los hombres y esclavizaran a las mujeres y a los niños, y de esas familias pequeñas. Por eso todo padre procuraba tener más esposas y más esclavos para ser más fuertes. No podemos imaginar la situación familiar que comenzó a tener Lea y Raquel, pero no debió de ser nada agradable. Esto lo vemos en Génesis capítulo 29, versículo 30 y 31, que dice que Dios recompensó a Lea por la falta de amor verdadero de su esposo Jacob, dándole hijos. Y Raquel tuvo que escuchar el llanto de sus sobrinos sin que ella pudiera tener un solo hijo. Como Lea no era tan querida como Raquel, posiblemente buscaba a Dios con más cuidado. Recordemos que estas familias eran creyentes de Dios, a diferencia de todas las familias del mundo en aquella época. La Biblia establece que Lea sintió el cuidado de Dios en el nacimiento de cada uno de sus hijos, y Raquel no tenía hijos, pero tenía el amor sincero de su esposo. Una cosa hoy que hay que reconocerle a Lea: a pesar de sus duras circunstancias, ella fue una verdadera esposa para Jacob. Lea le fue fiel y trató de ganarse el amor de su marido. La adoración de Lea por el Señor se reveló al leer los nombres que ella le puso a sus hijos. El primer hijo le llamó Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, por lo tanto con ese hijo me amará mi marido. Lea creía que un hijo haría que su esposo le amara, pero esta historia nos enseña que un hijo nunca será la causa para hacer que un hombre ame a una mujer. El hombre tiene otras prioridades para amar y no solo precisamente los hijos. Lea le puso a su primer hijo Rubén. Este nombre del hebreo significa Dios ve mi aflicción. Y de alguna manera Lea se sintió orgullosa porque ella le dio el primer hijo a Jacob. Pero al ver que por ello Jacob no le amó más, entonces se le ha de ver entristecido su corazón. Después concibió otro hijo, y este llamó Simeón, que significa Dios me ha escuchado. Con esto notamos el dolor de una esposa que clama a Dios por el amor de su marido, y también notamos que Lea aún tenía la esperanza que los hijos iban a hacer que Jacob le amara de verdad. Entonces concibió un tercer hijo, que llamó Leví. Este nombre en hebreo significa el que une a los suyos. Lea estaba pensando en su corazón en este tercer hijo, que los uniría más a Jacob con ella, pues ya le había dado 3 hijos. Lea seguía batallando en su corazón que a mayor número de hijos, más amor de su esposa a ella. Pero al salir embarazada por cuarta ocasión, conforme al nombre que dice la Biblia que vemos que le puso, este niño aquí nos damos cuenta que por fin ella dejó de estar obsesionada buscando el amor de su esposo por sus hijos. En este cuarto bebé le llamó Judá. Este nombre del hebreo significa Yahweh es alabado. Por fin se enfocó en Dios y no en las personas. Más adelante vemos que Raquel estaba tan celosa de los hijos de Lea que se le vino la grandiosa idea de ayudarle a Dios. Pensó: si mi sierva tiene un hijo con mi marido y yo le adopto, entonces ganaré el amor más grande por mi marido. En aquella época, una mujer que no tenía hijos recibía mucha crítica. Incluso podían los esposos repudiarla según el tiempo y la cultura, y la catalogaban como inservible por el simple hecho de no tener hijos. Y algunas mujeres algunas mujeres llegaban hasta divorciarse porque las repudiaban sus esposos, las corrían y las devolvían a sus padres. Por eso es comprensible el acto tan desesperante que nos muestra Raquel.
De hecho, nos dice la Biblia que Raquel con Jacob un día le rogó que le diera hijos, y entonces Jacob se enojó mucho con ella, diciéndole: ¿Qué acaso soy yo Dios para darte un hijo? Con ello es comprensible ver por qué Raquel le da a su esclava Bila para que su esposo le hiciera un hijo. Esta costumbre estaba permitida legalmente en aquella época. Ya en el video pasado vimos que Dios no le agrada de que una esposa tenga hijos con otros, que un esposo tenga hijos con otras mujeres fuera del matrimonio, porque Dios sabe el dolor que causa a las familias estas situaciones. Los hijos son honra para Dios cuando nacen en unión matrimonial. Esa es la voluntad de Dios. Pero esto no quiere decir que los niños que nacen fuera de un matrimonio, Dios no los ame o que no tenga misericordia de ellos. Tampoco. Entonces, hay diferentes formas. Al ver que Raquel le había dado su esclava Bila para que Jacob tuviera un hijo, y Lea, al ver que ella ya no salía embarazada, tomó este acto de Raquel como una afrenta personal. Entonces también Lea decidió ofrecerle a su esposo Jacob la esclava Silpa para que le diera hijos. Y esta esclava concibió y le dio a luz 2 hijos más a Jacob. Después de esto, Dios le dio 2 hijos y una hija, a la cual llamó Dinah. Su nombre significa justicia. Y esta es la primera niña de la cual se registra su nombre en la Biblia al momento de nacer. Los años pasaron y un día Dios sorprendió a Raquel permitiéndole que tuviera un hijo, el cual llamó José. Este nombre es arameo y significa Yahweh añadirá. Con este nombre notamos que Raquel tenía la esperanza de que Dios le diera más hijos, ya que por fin su matriz se había abierto. Pero Raquel solo tuvo otro hijo llamado Benjamín, y al darlo a luz Raquel murió en el parto. Raquel, al ver que estaba a punto de morir, le dijo que le llamaran a este niño Beróni, que significa el hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob no permitió que le pusieran el nombre al niño, el cual llamó Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. Para el pueblo judío, en aquel tiempo los nombres eran muy importantes, porque el nombre revelaba además que a qué familia pertenecían esos niños. También se creía que el nombre simbolizaría la clase de vida que la persona tenía. Por eso creemos que Jacob no quiso ponerle a Benjamín el nombre del hijo de mi tristeza, Baroni, como Raquel quería llamarlo. La Biblia no nos muestra muchos detalles, pero Lea, aunque fue menospreciada por su esposo, dio a luz a casi a la mitad de líderes de las 12 tribus de Israel. Y Lea sobrevivió a su hermana Raquel y con ello finalmente tuvo su lugar como la única esposa legal de Jacob. Aunque Raquel fue la mujer que más amó Jacob, no fue de ella de donde nace la descendencia del Mesías. Dios bendijo a Israel con su hijo Judá, aunque cada uno de sus hijos tuvo un propósito específico dado por Dios a su pueblo. En Lea vemos una mujer fiel y obediente que intentó ganarse el amor de su esposo porque creía que en él estaba la felicidad, y ella no se sentía la completa esposa de Jacob porque él amaba a Raquel, su hermana. Después Lea pensó que la bendición y la llenura de su vacío la tendría con sus hijos, pero en su cuarto hijo por fin comprendió Lea que la santificación y la satisfacción duradera solo se puede encontrar en una íntima relación con Dios, en nadie más. Por eso puso el nombre al cuarto hijo Alabanza a Dios. La esterilidad de Raquel nos recuerda que desde Sara, la esposa de Abraham, venía un problema de esterilidad, y lo mismo le pasó a Rebeca, a la mamá de Jacob. Si nos pasamos si no pasaban los esposos orando al Señor, ellas nunca habrían podido tener hijos. Esto nos demuestra que cuán importante es la oración de los esposos por las esposas, porque Dios ha puesto por cabezas de la familia a los esposos.
De hecho, la Biblia dice que un marido, si está enojado con su esposa, este enojo se convierte en un estorbo para que sus oraciones lleguen hasta el cielo. Y por tal motivo Dios no lo concederá las peticiones que le haga hasta que no se ponga de acuerdo con su esposa y se contenten. Labán, el suegro y tío de Jacob, reconoció que Dios estaba con Jacob y por eso no quería que se fuera de su lado. Pero llegado el momento, Jacob tenía que salir para volver a su casa con sus padres. Y Dios comenzó a bendecir a Jacob y él vio la oportunidad de irse a su casa con su familia. Labán creía en Dios, pero no conocía a Dios y por eso no tenía temor de Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es muy distinta creerle a Dios. Y en el próximo video veremos cómo es el proceso de Jacob que regresó a su casa. Y bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre, por revelarnos tu persona, por a través de las Escrituras enseñarnos y aprendemos que estamos formados y que es para tu gloria, es para alcanzar el carácter de Cristo. Ayúdanos, por favor, a seguir adelante, que tú puedas ser glorificado con todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, que tú seas reconocido y que nosotros podamos crecer más, madurar más en el Espíritu, conforme a los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues no me puedo despedir sin antes decirles, si tú nunca le has entregado la vida a Cristo y te gustaría en esta noche decirle, o en este día, no sé a qué hora me vayas a ver, ¿quieres entregarle la vida a Cristo? Pues entonces haz esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador y que tú viniste a esta tierra para salvarme, que en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados, todas mis enfermedades, todas mis miserias, y que por tu llaga yo he sido curado. Que gracias a tu muerte y a tu resurrección es que yo puedo tener vida eterna. Señor, por favor, recibe mi vida. Te entrego mi corazón para que tú habites en él por medio de tu Espíritu Santo. Me llenes, me conduzcas, me reveles todo lo que deba yo saber para poder conocerte cada día más y llegado el momento pueda ir al cielo contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, pues como le digo, yo lo felicito y espero que tenga una Biblia en casa, que la comience a leer. Le recomiendo leer el Evangelio de Juan, que está muy explicado todo desde el momento en que el Señor vino del cielo aquí a la tierra, qué hizo, por qué vino, para qué vino. El Evangelio de Juan está muy completo. Y de hecho, pues puede leer toda la Biblia si usted gusta, pero también es importante que se reúna en una congregación cristiana para que pueda ser cuidado por un pastor, para que pueda tener compañeras ovejas y pueda conocer más a Cristo y pueda también, pues, saber que no es una religión, sino es una forma de vida el cristianismo y tener una relación personal con Cristo cada día. Sin más por el momento, que Dios les bendiga y espero la próxima vez terminar la historia de Jacob viendo qué pasó con él, cómo regresó a su casa, qué sucedió con su hermano, todo eso. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.